Buenas noches, esto es Sala de Prensa de Caracol. Ahora no para el debate, la tormenta institucional por cuenta de la solicitud que hizo el Gobierno Nacional a la Fiscalía de suspender 18 órdenes de captura contra jefes paramilitares. La semana pasada, en exclusiva de Noticias Caracol, reveló la negativa del fiscal Francisco Barbosa de levantar estas órdenes de captura y de inmediato hubo respuesta por parte de la Casa de Nariño, en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien salió a señalar que es respetuoso el Gobierno Nacional de las decisiones de la Fiscalía, pero que iban a hacerle una solicitud al fiscal Barbosa de una reunión para explicarle que el presidente de la República sí tiene esta competencia que está contemplada en la ley 2272 del 2022, es decir, la ley de orden público. Surgen muchos interrogantes en medio de este debate, es si el presidente de la República tiene esta competencia para hacer esta solicitud de levantar las órdenes de captura de estos jefes paramilitares y si estos jefes paramilitares tienen también estatus políticos, porque este es uno de los argumentos que ha dado el fiscal Francisco Barbosa para negarse a atender esta solicitud del Gobierno Nacional. Y en las últimas horas se han sumado dos nuevos ingredientes a esta polémica y es por un lado las declaraciones que dio el fiscal Francisco Barbosa a Caracol Radio, en las que se fue con toda y cuestionó al Gobierno Nacional por esta solicitud. Escuchemos lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa. El presidente tiene la obligación o el derecho de poder solicitar con fundamento en sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes. Yo creo que hay que recordarle también al señor alto comisionado que yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y de la ley. Y horas después a este pronunciamiento que hizo el fiscal Francisco Barbosa, se dio otro, el del director de la policía, el general Henry Sanabria, quien anunció que se van a suspender las operaciones militares y de policía en aquellas zonas donde hacen presencia estos grupos al margen de la ley. Los decretos establecen no acciones ofensivas, es decir, operativos militares o policiales, es decir, ir a buscarlos en sus zonas campamentarias, pero frente a la presencia de ellos en sitios en donde haya procedimientos de policía y haya orden de captura de gente, serán objeto de captura. Para ahondar en este debate, en esta polémica que se ha desatado en aras de lo que el gobierno busca, la denominada paz total, nos acompañan dos invitados, León Valencia, director de la Fundación Pares, y también Juan Manuel Charri, experto en Derecho Constitucional. Los saludo a los dos. Doctor León Valencia, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Bueno, muy buenas noches y un saludo para el doctor Charri y para todos los que nos escuchan y nos ven. Doctor Charri, igual para usted, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para Yanis Canal y para el doctor León Valencia. Listo, empiezo por preguntarles a los dos, la misma pregunta a los dos. Empiezo con usted, doctor León Valencia. ¿Qué piensan de este debate institucional, de esta tensión que se ha generado entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación? Pues es que la Constitución Nacional faculta al presidente de la República para hacer todo lo necesario para la paz. Esa es una facultad propia del presidente de la República que se consagra ahora en la ley 2272, que fue una reforma a la 418. Siempre ha tenido estas facultades el presidente de la República, se le dieron por Constitución y se aclaran por ley las facultades. Ahora, siempre es controversial esto, porque esto es una medida que tiene un alto contenido político, más que jurídico. Pienso yo, el doctor Charri me aclarará esto, pero esto es de un alto contenido político porque se trata de negociar con delincuentes y con gente que está al margen de la ley, un proceso que en el caso del ELN es típicamente un acuerdo, es una búsqueda de un acuerdo de paz, es una negociación de carácter político y con un alto contenido político. Y en el caso de la gente del crimen organizado, que en Colombia son diversas organizaciones, la más importante es el Clan del Golfo, se trata de sometimiento a la justicia y de incentivos sociales para las bases de esos grupos. De manera que eso que quedó claro desde un principio en el caso de la ley
2272 es lo que está, digamos, lo que pide el gobierno, que se conceda esto. Y ha empezado un pulso político, sin duda un pulso político entre la Fiscalía y el gobierno de Gustavo Petro, un pulso que seguramente se demorará y se dirimirá también por el respaldo de la opinión que tenga estos procesos. Y en ese caso, el proceso de paz total arrancó con un alto aprecio de la comunidad internacional, de la opinión pública e incluso de las fuerzas de oposición. Digamos, no hay una situación como la que había en el gobierno de Santos, que había una oposición dura, caracterizada, muy fuerte y con arraigo en la opinión pública importante. Ahora la oposición tiene menos ese talante antinegociación y se ha venido muchos de ellos a participar incluso en la mesa con el ELN, como es el caso del doctor Laforí. De manera que este es un pulso político que tiene ingredientes jurídicos. Sin duda, de esos yo no soy muy experto, pero creo que está en su derecho el presidente en pedir levantamiento de orden de captura para facilitar una conversación que tiene que ver con el sometimiento a la justicia y con incentivos sociales y no una negociación política en el caso de estas fuerzas como el Clan del Golfo y pues 51 estructuras más que hay en el país. Eso va a ser complejo y grande. Bien, doctor Juan Manuel Charri, la misma pregunta para usted. ¿Comparte esta posición del doctor León Valencia? ¿Se trata de un debate netamente político? ¿Tiene el presidente de la República las facultades para hacer esta solicitud de levantar las órdenes de captura? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que sin duda la ley 2272 del año pasado es clara en permitirle al gobierno nacional pedir la suspensión de órdenes de captura para personas que bien están en negociaciones políticas porque tienen ese carácter o bien son grupos delincuenciales de alto impacto que tienen un régimen distinto, solamente de sometimiento y desmantelamiento, pero que admiten que se suspendan y se conversen con esas organizaciones para lograr tal fin. Tal vez el punto se politizó en el sentido de que hay cierta prevención de la Fiscalía porque la ley aún no ha sido reglamentada, lo que hace, digamos, difícil evaluar los requisitos que establece la ley, que sean organizaciones jerarquizadas, que tengan una zona de influencia determinada en el territorio, que amedrenten a la población civil, que colaboren con economías ilegales. Y hay además un trámite previo de una instancia que define la ley que debe caracterizar a esos grupos y calificarlos. Yo desconozco si eso ocurrió en este trámite y al parecer la Fiscalía, digamos que no encontró un marco jurídico definido, alegó que no había carácter político, que en mi opinión es un argumento que no cabe, de manera que veo cierta precipitud del gobierno y cierta prevención o cautela de la Fiscalía. Uno de los argumentos del fiscal Francisco Barbosa, de la Fiscalía que lidera el doctor Francisco Barbosa, es que estas organizaciones, primero que el presidente no tiene ninguna competencia y segundo que estos jefes paramilitares no tienen el estatus político y por ende no se les puede suspender las órdenes de captura, que esto tendría que hacerlo un juez de la República. ¿Qué piensan al respecto de este argumento, doctor León Valencia? Pues es que en principio es una audacia grande de Petro meter, digamos, todas estas organizaciones dentro de un proyecto de paz total. Yo veo que él quería responder a una paz que fue parcial, la paz con los paramilitares que hizo el presidente Uribe, y a otra paz que fue parcial, que es la que hizo el presidente Santos con las FARC. Y él quería, con el concepto de paz total, decir, voy a intentar meter, digamos, a la vida legal del país a unas organizaciones diversas, de disímil condición, de muy disímil condición, aplicándoles a cada una particularidad. Y en eso sí fue claro desde un principio el gobierno, y es que a unos les corresponde estatus y negociación política y a otros estatus de sometimiento a la justicia, y con un hecho nuevo y novedoso a mi modo de ver, que es el de incentivos sociales para los miles y miles y miles de jóvenes que están vinculados a esas economías ilegales, que incluso no son parte de las estructuras criminales en el sentido de que no portan armas o no tienen no están organizados para atacar o para defenderse, sino que simplemente participan del negocio ilegal, en contrabando, en la minería ilegal,
el narcotráfico, la trata de personas, en fin, este portafolio tan amplio de negocios ilegales. De manera que ahí hay una novedad y en esos dos carriles se mueve. Hay un tercer carril que todavía ese sí no está muy claro y es para dónde va con la negociación con las disidencias de FARC, porque con las disidencias de FARC se negoció con las FARC de carácter, con una organización de carácter político. Estas fuerzas, una de ellas se quedó por fuera de la paz de las FARC, que es la de Gentil Duarte y ahora comandada por Iván Mordisco, y otra que se salió después de haber firmado el acuerdo. Es más, que su líder principal, Márquez, Iván Márquez, fue el negociador, el jefe negociador de las FARC, de manera que con esos el camino a veces pues, es más ambiguo. Si es una negociación política o una negociación de sometimiento, eso está por aclararse. Pero con estas otras dos carriles, el del ELN y el de estas organizaciones criminales de alto impacto, sí ha estado claro el concepto, pero con una realidad, y es que con todas se va a negociar, se va a establecer una mesa, se van a establecer unos protocolos, va a haber delegaciones mutuas para esa negociación, y ya se empezó por un cese bilateral de hostilidades que lanzó el presidente y que fue acogido por estas fuerzas, pero que está siendo violado por las mismas fuerzas que lo acordaron, porque todavía no hay protocolos, todavía no ha entrado en vigencia la veeduría o la monitoría, digamos, de Naciones Unidas y de las otras fuerzas que se comprometieron a hacer esta veeduría del cese bilateral de hostilidades, pero estamos avanzando a trancones y a trancazos, como diría uno rápido, y eso es lo que hace que muchas veces, sin tener siquiera todavía unos negociadores establecidos para abordar al Clan del Golfo, se está levantando órdenes de captura o se pide que se levanten órdenes de captura para esas organizaciones criminales. En ese sentido tiene el doctor Charri pues cierta razón cuando dice están actuando precipitadamente el gobierno y también la fiscalía pues responde también con cierta imprevisión porque dice bueno claro, y hay quienes llaman que el gobierno nacional, en el sentido que usted está señalando, León, el gobierno está improvisando y que no hay una ruta clara para negociar con estas estructuras y que el gobierno lo que está haciendo es levantando órdenes de captura e incluso, como usted lo señala, están violando un cese al fuego estas estructuras criminales. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor Charri, sobre lo que ha dicho el doctor León Valencia y los argumentos que se han venido dando alrededor de esta polémica también? Yo creo que la Fiscalía se confundió al pretender que las organizaciones criminales tuvieran carácter político. La ley permite negociar y buscar un acuerdo de paz con los grupos alzados en armas que tienen carácter político, que ha sido lo tradicional en Colombia, pero agrega una figura nueva que es conversar y hacer acercamientos con grupos criminales de alto impacto, no para buscar acuerdos, sino para buscar su sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de la organización. Ellos, por supuesto, no tienen naturaleza política, tienen naturaleza delincuencial, llamémosla excepcional, porque están organizados, porque amedrentan a la población civil en determinados sectores del territorio, y lo que se busca es neutralizar y desmontar esas organizaciones para alcanzar la tranquilidad y la paz en esos sectores. De manera que alegar que no tienen carácter político es un error porque no se requiere. Tal vez lo que quedó faltando fue la reglamentación de los elementos y no sé si la instancia ya esté funcionando y haya caracterizado y calificado a las respectivas organizaciones como organizaciones criminales de alto impacto para estar en el supuesto que la ley exige que permite la suspensión o el levantamiento de la orden de captura. Pero me quedo con usted, doctor Charri, para preguntarle, porque mire que una voz, digamos, muy cercana al gobierno nacional, que es la del presidente del Congreso, Roy Barreras, inmediatamente empezó a
debatirse esta negativa que le ha dado la Fiscalía al Gobierno Nacional, ha dicho lo siguiente en una serie de trinos. Le menciono uno. Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en justicia transicional. Los narcos y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero exige una ley que debe presentarse en sesiones extras. Entonces, lo que uno infiere con este trino del presidente del Congreso, Roy Barreras, es que él también está en desacuerdo y que dice que lo que se necesita para poder conversar con esas estructuras criminales es una ley de sometimiento que todavía no se ha presentado al Congreso y que no conocemos a profundidad cuáles serían esos puntos que tendría esta ley, doctor Charri. No, yo creo que existen normas de sometimiento a la justicia. Existen normas generales, existen normas particulares que se han ensayado en el pasado. Habría que ver cuáles son las vigentes y las aplicables, o si este proceso requiere un sometimiento distinto, que pues, no lo sé, pero creería que el sometimiento a la justicia siempre es posible y que incluso deriva beneficios someterse a la justicia en lugar de ser perseguido y aprendido para que comparezca ante ella. Yo lo que veo es que sí hay mucha prevención, la figura es nueva. La Fiscalía yo creo que no tuvo la suficiente claridad y el tema de la falta de reglamentación, la confusión, llevó a que se pronunciara, en mi opinión, en términos inapropiados de parte del fiscal, en el sentido de que él no es subalterno del gobierno, no lo es, pero no era el punto tampoco. Era el cumplimiento de la ley 2272 en materia de organizaciones criminales de alto impacto. Pero no está haciendo entonces, o es decir, uno no podría decir que el fiscal está haciendo la tarea que le toca y es al final decir que estos son grupos criminales que han cometido crímenes en los territorios, desplazamiento, asesinato de líderes sociales y que el fiscal está haciendo la tarea que le corresponde, doctor León Valencia. No, yo creo que se metió por terrenos que no le corresponden y que también la forma como está hablando no es adecuada, incluso como está recibiendo lo que dice el gobierno, porque en este caso el gobierno ha sido supremamente respetuoso y ha dicho, bueno, sentémonos a aclarar si hay algo que aclarar con la Fiscalía y miremos a ver cómo sacamos adelante esto. Es difícil para esto, pero no creo que salga bien librado el fiscal, porque el tema de paz a veces con muchas dificultades, improvisaciones y todo es un anhelo en este momento del país. Cada día más hay una enorme angustia de las comunidades y de los pueblos de la Colombia profunda, están sufriendo mucho y todo el mundo está viendo esto y está descubriendo también que cuando se hacen pactos de paz hay muchas fallas, muchos problemas, pero esto finalmente ha sido pedazo a pedazo unos progresos hacia la reconciliación nacional. Entonces yo creo que se mete por caminos que no son sin mucho digamos, apoyo jurídico. A mí esta conversación que tenemos me sorprende mucho porque el doctor Charri, yo pues soy una persona con pocos conocimientos de tipo jurídico, pero tengo un respeto enorme por lo que siempre opina, incluso cuando estamos en desacuerdo, yo siempre tengo una opinión muy alta del doctor Charri y veo que él con más juicio que yo jurídico, pues dice que está en un camino errado el fiscal. Esto pues porque ahí, digamos, la novedad que hay es, digamos, que hay unas organizaciones criminales, la principal de las cuales es el Clan del Golfo. Es que el Clan del Golfo tiene una fuerza nacional y tiene acuerdos por muchas regiones y muchos grupos locales digamos, y la posibilidad de saltar hacia un cese bilateral de hostilidades con ellos y de avanzar significaría un alivio para muchas zonas del país. Lo que está ocurriendo en algunas zonas como el Chocó, como el Cauca, como el Catatumbo, es muy doloroso. En el Pacífico están ocurriendo cosas muy tristes en la frontera con Venezuela. Y entonces, lo primero que ha invocado el gobierno, y a mí me parece acertadamente, es, señores, avancemos rápido para que haya un cese, sobre todo humanitario, un cese frente a las acciones contra la población civil, que es, digamos, el grito del gobierno, y es el grito de muchos
sectores en el país, de manera que ahí hay que facilitar eso y no atravesarse. Y facilitarlo es, vamos a ver, si hay que reglamentar una ley, quiero participar en esa reglamentación, quiero ayudar, vamos a ver cómo lo hacemos, que es verdad, porque lo jurídico aquí en Colombia es largo y hay que ir haciendo las dos cosas paralelamente, haciendo cosas políticas de alto impacto también para buscar apoyo en la opinión para adelantar el proceso de paz y al tiempo ir tramitando jurídicamente y ir perfeccionando lo jurídico, partiendo de lo que ya hay. Hay normas para sometimiento a la justicia. Colombia ha tenido esa historia de sometimiento a la justicia, ha tenido justicia extraordinaria para ese sometimiento. Ocurrió con los paramilitares en las negociaciones que adelantó el presidente Uribe. Ha habido muchas figuras incluso arriesgadas. Es que el presidente Uribe puso los gestores de paz y a una de las primeras personas que sacó como gestora de paz era una señora como Karina que tenía pues lo que tenía encima era unos cargos enormes de criminalidad y de terror, y bueno, le dieron la condición de gestora de paz en un principio para ayudar a este proceso. Traigo ese ejemplo para decir que en esto hay que ir rápido, con audacias políticas, al mismo tiempo no hay que descuidar el tema jurídico, y ese tema se va a presentar, la ley de sometimiento a la justicia nueva, que es una recopilación y reforma de lo que se tenía, adecuándolo al momento, pues ya viene en camino. Entiendo yo que el ponente va a ser Ariel Ávila, también para esta ley, y que empieza el debate en el próximo, una vez se reúna el Congreso formalmente. Entonces, si bien les entiendo a los dos, y para trasladarles la misma pregunta a los dos, lo que habría que hacer, digamos, en este camino del sometimiento en materia de reglamentación sería muy mínimo, porque ya existe jurisprudencia, existen leyes que pueden trazar esa hoja de ruta, y me devuelvo a un calificativo que hace un rato mencioné, que han venido señalando varios sectores en oposición al gobierno, y es que el gobierno estaría entonces improvisando. Doctor Charri. Y yo creo que el gobierno tiene cierta premura, supongo yo, en avanzar en el tema y buscar resultados. Tenemos el antecedente de la confusión que hubo y el error que se cometió con el cese bilateral con el ELN, que en mi opinión fue una salida en falso, fue precipitada, y ahora veo un poco precipitado al gobierno queriendo dar los primeros pasos en las conversaciones con grupos delincuenciales de alto impacto sin que haya decretos reglamentarios que definan los elementos, sin tener mucha claridad. Yo no sé si la instancia ya está funcionando para calificar a los grupos como grupos de alto impacto de manera que queden dentro del régimen de la ley, y esto ha llevado pues a que haya suspicacias y haya prevenciones por parte de la Fiscalía y de los jueces, que lo traduciría en afán de producir resultados por parte del gobierno. Doctor León Valencia, una pregunta final también. Y usted hace un momento mencionaba esa Colombia profunda. En esa Colombia profunda, digamos el año pasado, según Indepaz, se registraron 179 asesinatos de líderes sociales, más de 7.000 personas fueron desplazadas en distintos territorios del país. A las víctimas que están, digamos, atentas también a estos anuncios que ha venido haciendo el gobierno nacional, ¿qué decirles? Porque también ellos están esperando una reparación por parte de estos grupos que han venido acechando en sus territorios y causando, digamos, todo tipo de violencia. Pues lo que yo he oído, nosotros como Fundación Pares, pues tenemos una presencia más o menos en 100 municipios, muchos de los cuales tienen este conflicto. Estamos en una oficina en Buenaventura para todo el Pacífico, tenemos una oficina en Cúcuta para toda la frontera. Lo que sentimos es que hay una gran expectativa sobre esta negociación de paz total, y están esperando que avance para pedir una cosa que quieren hacer, y es: queremos participar. Muchas organizaciones están diciendo, pues si van a hacer una paz total con todos estos grupos, y el presidente Petro ha dicho que esta va a ser una paz participativa, queremos estar ahí, queremos hablar desde la sociedad civil, desde los pueblos, desde las comunidades, con nuestro dolor y también con nuestras iniciativas para que nos tengan en cuenta, y queremos mirar cara a cara a todos esos grupos armados que nos están, que además están atacando a poblaciones indefensas. Queremos hablar, queremos participar, de manera que mucho del afán del gobierno
y que suena también en muchos momentos a improvisación, es el de que esto vaya al territorio, de que se deje, digamos, que las cosas formales y políticas generales, digamos, vayan aterrizando en esas zonas. Son zonas realmente muy complejas. Usted sabe que estos grupos están casi en 400 municipios de 1.220 municipios, de 1.120 municipios, de manera que esto es grande y en algunas la presencia es muy poquita, pero en otras es importante. Digamos que hay 11 territorios de zonas regionales muy asediados por la confrontación. De manera que eso es lo que uno oye y ese clamor es quizá lo más importante y es lo que debía tener en cuenta tanto estos grupos armados como el mismo gobierno para acelerar el proceso. Doctor León Valencia, director de la Fundación Pares, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Con mucho gusto. Y doctor Juan Manuel Charri, también experto en Derecho Constitucional, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias y feliz noche para todos. A ustedes muchas gracias, continúen con la programación de Caracol Ahora. Buenas noches.